Ok, sin más demora, entonces vamos iniciando acá la clase, quienes estamos. Pues qué dicha, bienvenidos y bienvenidas. Vamos acá a ver lo correspondiente a la semana 3. ¿Tienen alguna consulta, chicos o chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Igual son muy pocos los que han subido el, el trabajo, ¿verdad? De la semana pasada. Entonces, ahí todavía, porfa, para que Profe, lo yo puedan se la subir. puedo subir ahorita, se lo puedo subir ahorita después Sí, de la sí, clase. sí, sí, claro, no hay problema. Es por el tiempo, que no he podido un toque, pero ya lo terminé, nada más que por el tiempo no lo he subido. Ok, ok. Está bien, Sí. gracias. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues espero que ahí cualquier cosa, pues lo vayamos resolviendo. Traten de no dejar todo para última hora porque vean que pues ahorita tenemos esta semana 3 y pues de ahí si todavía lo tienen ahí se les va a acumular y ya viene la semana 4 donde pues tenemos otra actividad de evaluación. Ya como vieron, pues acá vamos teniendo más actividades de evaluación casi que todas las semanas, igual para el próximo módulo. Así que pues nada más para que no lo vayan ahí postergando. Okay. El tema del día de hoy es pequeño en dimensión, pero sí es bastante importante y tienen que ponerle bastante atención, ¿verdad? Porque yo podría decir que es difícil, pero es que eso va a depender de cada persona. Es una cuestión más como para ampliar lo que vimos la semana pasada. O sea, donde la semana pasada habíamos visto la distribución de frecuencias y acomodar los datos de manera tal de que los vamos a agrupar en clases. Acá vamos a utilizar una herramienta la cual también vamos a distribuir los datos, pero mediante la gráfica de cajas. Los gráficos de cajas, los cuales me van a permitir ver esa distribución de los datos en cuartiles. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, pues estamos hablando de agarrar toda el rango y dividirlo en cuatro partes, cuatro cuartiles, para ser un poco más redundante. ¿Sí? Entonces, esta es la herramienta que vamos a ver para el día de hoy. O sea, para el día de hoy no hay examen, sino que hay un trabajo muy parecido al de la semana pasada, donde pues yo les voy a dar una serie de datos y ustedes van a tomar esta herramienta para graficar esos datos mediante lo que llamamos caja y bigotes. Realmente es un nombre que podemos encontrar en diferentes textos, diferentes libros, dependiendo, pero básicamente es el gráfico de cajas. ¿Okay? Perdón, no abrí. Deme un segundito, no abrí el. Aquí está, listo. Ahora sí. Como podrán ver, pues agarra esta forma. Es una forma en la cual pues tenemos una caja y de la caja se extienden los bigotes. Ahí lo que tenemos es la serie de datos, el rango completo dividido en cuatro, los cuartiles. Vamos a tener que calcular diferentes variables para poder acomodar esos datos en cuartiles. Las variables pues que vamos a ver son pues el mínimo que tenemos acá, el máximo, eso lo que nos va a indicar es el rango, ¿verdad? Dónde inicia y dónde termina el gráfico. ¿Sí? Posteriormente vamos a calcular otras tres variables que son la mediana, donde se va a posicionar a la mitad de los datos, y el cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, alguno me podrá decir, profe, pero ¿dónde está el cuartil 2? El cuartil 2 es lo mismo que la mediana. ¿Sí? Entonces ahí, si ustedes se fijan en el gráfico que está acá, encima de la recta, tenemos una caja, ¿verdad? Dividida en dos. Esa caja está dividida en dos por la mediana. Y de la caja se extienden unas líneas que son los bigotes, los cuales vienen a ser el cuartil 1 de primero y el cuartil 4 que va a ser el último. ¿Ok? Entonces, para ir entrando en detalle y ver qué tanto van dominando lo que hemos visto durante todo este tiempo, cuando yo hablo de la mediana, fíjense ahí la mediana, porfa. Cuando yo hablo de la mediana, ¿qué era lo que me indicaba la mediana?
Ok, ahí cualquier voluntario antes de que lo escoja yo a dedo. Vamos a ver, Mauricio. ¿Qué era lo que me indicaba la mediana? Creo que es como el 50% de los datos, ¿no? Exactamente. Me indica exactamente la mitad para de un lado tener el 50% y del otro lado el otro 50%. Entonces, quiero que se fijen ahí. Bueno, ya Mauricio me respondió. Entonces vamos a ver a quién le preguntamos ahora. Entonces, ¿a ustedes les suena lógico ese gráfico que está ahí, donde tenemos el mínimo, donde empieza el mínimo y el máximo, y tenemos la mediana? Entonces la mediana lo que me está diciendo es que de un lado, o sea, de la mediana hacia el mínimo, tengo el 50%, y de la mediana al máximo tengo el otro 50%. ¿Eso les parece bien? ¿Les parece correcto? ¿Les parece lógico? A ver, Joelkin. Voy ahí como en orden de cosas de que se conectaron. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Sí, claro. Ok, vemos ahí donde está la mediana. Entonces, según lo que nos acaba de decir muy atinadamente Mauricio, la mediana me va a indicar que de la mediana hacia el mínimo tengo el 50%, y de la mediana al máximo tengo el otro 50%. Entonces la pregunta es, ¿eso le parece bien? ¿Eso le parece lógico? Digamos, sí, porque se supone que la mediana es la mitad de los datos, entonces debería ser la misma cantidad que hay del mínimo entre la mediana al máximo. No sé si me voy a entender. Ok, vamos a ver. El mínimo, ¿dónde inicia? Según donde está posicionado. Está ahí Está en el entre el 3. 5. Ajá, Ok, el mínimo está en el 3. La ajá, mediana me está indicando que está en el 9. ajá. Correcto. Ok, entonces quiere decir que del 3 al 9 tengo una mitad o 50%. Tal y como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Eso es lo que me dice la mediana, entonces yo le voy a hacer caso. ¿Está bien? Entonces Sí, señor. del 3 al 9 yo tengo una mitad. ¿Okay? Y de la otra mitad, ¿de dónde a dónde está? Bueno, en este gráfico, bueno, en esta Sí. de la mediana. ¿Cuál es la La mediana? otra mitad sería al 19, ¿no? No. ¿Dónde está el máximo? En el En 33. el 33. En el 33. Entonces, la Ujú. otra mitad está del 9 al 33. Ok, y ahora sí, vuelvo y le pregunto En el 20 sería. No, 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 no me haga Ya más, me perdí. no me haga más enredo. A ver. Vuelvo y repito. La primera mitad dice que está del mínimo a la mediana. O sea, del 3 al 9. ¿Okay? Luego la otra mitad dice que está del 9 al 33. ¿Okay? Ya con eso estamos claros. Ahora bien, vuelvo y pregunto nuevamente, teniendo ya ahora sí un poco más de información. ¿Eso está bien? ¿Eso le parece correcto? O cualquiera, no importa. No,
No dejen morir solo a la compañera. Bueno, entonces está bien. Nadie me dice nada. Asumo que todo está bien. ¿O no? Y no, profe, es que viéndolo así, digamos, sí, uno lo ve un poquillo confuso. Ajá. ¿Qué? Porque, Exactamente. ¿Qué es lo si que uno, ve confuso? porque si yo lo viera así, digamos, a vista, la mitad estaría el 33, estaría como por el 15, 18, por ahí así, no sé. Entonces Ah, ya al ok. verlo así en el gráfico, sí, uno se enreda ahí. Ok. Bueno, el gráfico precisamente es para eso, para no enredarse. Y si a mí, Yo tengo, que ya te doy la yo, palabra, y si a mí el gráfico me perdón. dice que ahí está la mediana, pues entonces quiere decir que a un lado tengo el 50% y al otro lado tengo el 50%. ¿Ok? Dígame lo que iba a decir primero, compañero. Profe, el mínimo es ¿cuánto? Es Es cero punto 3. cinco. Es Es 3. 3. El mínimo es 3 y está en el 33, ¿verdad? Y el máximo es 33, ¿correcto? Entonces la mediana estaría como en el 16.5, 16.8, por ahí. O está en Ok. el 15. Bueno, Yo siento que está por ahí. ahí la mediana dice que está en el 9. Y yo le voy a hacer caso al gráfico porque ya el gráfico está hecho. Entonces, ahí lo que me va a indicar, entonces presten atención, porque esto está bueno para que ustedes obviamente piensen y para que ustedes desarrollen un poco la lógica. ¿Okay? Si a mí el gráfico me está diciendo que ahí está la mediana es porque ahí está. O sea, lo que pasa es que ustedes están pensando, okay, está bien, pero la idea es que ya no lo piensen así. Ustedes están pensando en el recorrido. ¿Okay? El recorrido del mínimo al máximo y la mitad que hay entre el mínimo y el máximo. No es la mitad de lo que hay entre el mínimo y el máximo, es la mitad de los datos. Entonces quiere decir que yo tengo una serie de datos los cuales la mitad está distribuida del 3 al 9 y la otra mitad está, óigame bien, distribuida entre el 9 y el 33. Que tenga más recorrido la segunda mitad, pues es porque pasa por algunos datos donde no tienen valores. Entonces puede ser que tal vez sí están entre el 9 y el 33, pero puede ser que yo no tenga ahí valores del 15, del 20, del 18, pero sí tengo la mitad de los datos distribuidos en ese recorrido, en ese rango, en esa mitad del rango. ¿Ok? Bueno, ya lo vamos a ir viendo con un poco más de detenimiento para que lo entendamos. Como les dije, estas son las variables que tenemos que calcular sí o sí para poder determinar el gráfico de cajas. Cada una de estas variables van a ser una de las señas que vamos a ir colocando para hacer el gráfico. Acá yo les voy a enseñar a hacer el gráfico tanto si lo van a hacer a mano, ¿no?, como si lo hacen en Excel. Entonces ahí por aquello para que no les no se preocupen. Que las dos primeras, esto ya lo habíamos visto, nada más aquí hacemos un repaso, ¿verdad? Que es el mínimo y el máximo, o sea, dónde inicia y dónde termina, porque eso lo que nos va a indicar es el recorrido, el rango, ¿verdad? Sin importar si hayan datos ahí o no, pues van a pasar por ahí. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Con el rango, que pues tenemos datos, pero no todos los datos están ahí de manera continua. Puede ser que tal vez en un rango del 2 al 10 tenga el 2, tenga el 6, tenga el 8, pero no tengo el 4 o no tengo el 5. Entonces eso se puede dar perfectamente. Entonces, por ejemplo, tenemos esta serie de datos acá donde tengo el 35, 31, 33, 36, 34 dos veces y nuevamente el 33. Entonces yo aquí lo que tengo son 7 datos. ¿Ok? A la hora de acomodar estos datos, pues veo que el mínimo es 31, pues lo ubico como mínimo, y el máximo o el mayor es 36. Entonces esto va a hacer que yo obtenga el rango, o sea, mi gráfico de cajas va a estar acá, entre este punto y este otro punto, entre el mínimo y el máximo. Ya obviamente tengo que calcular las otras variables para determinar dónde va a estar la caja y dónde van a estar los bigotes.
pero por lo menos acá ya sé que mi gráfico va a estar ahí. Entonces alguien puede llegar y dice, hey, la mediana está acá al puro medio, al puro centro, estaría como en el 33,5, ¿verdad? Pero no, eso no va a depender del recorrido, eso va a depender, vuelvo y repito, de los datos como están distribuidos, a un lado, o sea, a la mitad, un 50% y el otro 50% del otro lado. Entonces no es que yo voy a determinar la mediana nada más por el recorrido, es por los datos, porque los datos son los que me van a decir a mí cómo se está comportando, por ejemplo, un proceso. La variabilidad de la fabricación de un producto me va a decir dónde están determinándose la mediana y dónde están el mínimo y el máximo, o lo que llamamos también dispersión. Okay. La segunda variable que tenemos que calcular es la mediana. ¿Okay? Es donde, como les dije antes, va a estar la mitad, donde voy a posicionar la mitad de esa serie de datos. Bueno, para determinar la mediana tenemos que hacer dos cálculos. El primero de ellos es la posición, o sea, determinar la posición de la mediana. Y para determinar la posición de la mediana lo vamos a hacer con la fórmula de n más 1 entre 2. Y ese n más 1 entre 2, como les decía, lo que nos va a proporcionar es la posición. Entonces, si nosotros vemos, tenemos 7 datos, como les decía antes. Entonces, a la hora de sustituir la fórmula, n es el número de datos, que son 7, más 1, que es 8, y lo divido entre 2, pues me va a decir que es 4. Ese 4 no es la mediana. Este 4 es la posición donde voy a encontrar la mediana. Entonces, para yo saber la posición, pues tengo que ordenar los datos de menor a mayor, o de forma ascendente, como quieran llamarle, y ordenándolos, pues le doy una posición a cada uno. Entonces, en este caso me va a decir que es el que está en la posición 4 es el 34. Entonces, a la hora de ubicar la mediana, lo voy a ubicar en el dato 30, en el número 34, ¿verdad? Y vean que ahí no va a coincidir para nada el centro que yo hubiera pretendido, ¿verdad? Como dijo el compañero, que es que es confuso, tendría que estar, no, porque si yo tomo en cuenta el recorrido, pues sí, va a estar como en el 33,5, pero no es el recorrido, son los datos, y me van a decir que acá esa serie de datos, la mediana está ubicada en el 34. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porfa, si tienen alguna pregunta, abran el micrófono y me interrumpen, porque si no yo voy y la idea no es ir, sino la idea es que les vaya quedando claro. Entonces esto que tenemos acá ya se estamos armando todo lo necesario para el gráfico de caja, ¿verdad? Lo único que nos falta es el cuartil 1, que va a estar entre el mínimo y la mediana, y el cuartil 3, que es el que está entre la mediana y el máximo. ¿Ven? Acá ya con esto me está diciendo que de este lado tengo repartidos el 50% de los datos, y de el otro lado, aunque es menor recorrido, pues ahí van a estar repartidos el otro 50% de los datos. O sea, repartido, distribuido, como ustedes quieran interpretarlo. La idea es que podamos ver y entender qué es lo que nos va diciendo este gráfico. ¿Okay? Ok, me voy a volver acá. Nada más como una pequeña aclaración. A la hora de sacar acá este dato de la mediana y hacer n más 1 entre 2, me va a dar un número entero, ¿verdad? Pero podría ser que ese número no me dé entero. Entonces aquí tenemos este ejemplo, a modo de precisamente eso, de ejemplo. ¿Qué pasa cuando el número de la posición me da un número con decimales? O sea, en este caso, que en vez de ser 7 datos sean 8. Entonces en este caso, si yo tengo 8 datos, como esta serie de datos que tengo acá al inicio, que dice que son 5, 12, 7, 8, ¿okay? Toda esta serie de datos, bueno, me dice que tengo 8.
Entonces, a la hora de calcular la posición de la mediana, me va a decir que está en el 4,5. Bueno, entonces si yo ordeno esa serie de datos, me va a decir que la posición 4,5 es la que está entre el 4 y el 5. La posición 4 y 5 corresponden a los números 8 y 9. Aquí lo tenemos, posición 4 es el 8 y posición 5 es el 9. Entonces, para yo determinar el valor de la mediana, lo que tengo que hacer es sumar esos dos datos, dato 1 más el dato 2, y posteriormente dividirlo entre 2. Entonces me va a decir que el valor de la mediana es 8 más 9 entre 2 es 8,5. Entonces acá ya puedo ver de mejor manera que pues tengo que ubicar la mediana entre el 8 y el 9. Si fuera el caso, ¿verdad?, que tuviéramos una posición con decimales. Ahora vamos acá a calcular los cuartiles. En este caso tenemos que calcular el primero y tercer cuartil. ¿Por qué no calculamos el segundo cuartil? Ya lo calculamos. El segundo cuartil es lo mismo que la mediana. Pues ahora nos toca el primer cuartil. Aquí tenemos esta serie de datos que es la que vamos a usar ahorita. ¿Okay? Vamos a usar estos datos acá. Tenemos estos datos que son del 20 al 150. Ya aquí los datos están ordenados. Y a la hora de calcular la mediana me dice que está en la posición 6,5, que está entre 6 y 7. Los valores de la posición 6 y posición 7 son 90 y 100. Entonces 90 más 100, dato 1 más dato 2, me va a decir que 90 más 100 entre 2 es 95. Entonces acá tengo el valor de la mediana, que es 95, 20 es la mínimo y 150 es el máximo. Entonces aquí lo vamos viendo acá para que usemos este otro ejemplo. Okay, tenemos el mínimo, el máximo y la ubicación de la mediana. Ven que aquí pasa exactamente lo mismo. La mediana no está ubicada al puro centro del recorrido, sino de que me va a indicar dónde está la mitad de los datos. Entonces me va a decir, mire, ahí donde está el 95, quiere decir que a un lado tengo el 50% y al otro lado tengo el otro 50%. Ahora sí, esto casi que fue lo mismo que expliqué antes, pero con esta otra serie de datos. ¿Ninguna pregunta, ninguna aclaración? Bueno, ahora vamos con el primer cuartil. El primer cuartil es el que se ubica entre el mínimo y la mediana. O sea, va a estar en algún lugar de acá. ¿Dónde? Pues eso va a depender de los datos. Entonces los datos me van a decir que para ubicar el primer cuartil utilice esta fórmula que es n más 1 pero entre 4, ¿verdad? Porque lo que necesito es averiguar un cuartil, el primero. ¿Okay? Entonces si yo agarro n más 1 entre 4, tengo 12 datos más 1, 13 dividido entre 4 es 3,25. Entonces aquí quiero que vean una cosa. Siempre va a pasar esto con el primer cuartil. Con el primer cuartil siempre nos va a dar una posición que es 0,25, ya sea 3,25, 4,25, dependiendo de la serie de datos, pero siempre va a ser con 0,25. ¿Ok? Eso lo que va a querer decir es que va a estar entre el 3 y el 4, pero más cerca del 3 o más cerca de la posición 3, para ser específico. Lo que está en rojo son posiciones, por aquello para cuando vayan a repasar el material. Entonces eso quiere decir que va a estar entre el 40 y el 70, pero más cerca del 40. O sea, no es que va a estar a la pura mitad, sino que va a estar más bien más cerca del 40 porque es 0,25. Y entonces para ya calcular el valor, ya tenemos la posición es 3,25. Entonces va a estar entre el 40 y el 70. Entonces yo lo que hago es esta otra fórmula, que es dato 1 más la resta de dato 2 menos dato 1 por el 0,25, que vendría a ser lo mismo que dato 1 40 más la resta de 70 menos 40, ¿okay?, entre paréntesis, y eso lo multiplicamos por 0,25 y nos va a decir que el valor es 47,5. Como les dije, va a estar más cerca del 40.
¿Por qué? Por ese 0,25 que está ahí. Van a decir que va a estar más cerca de la posición 3 que de la posición 4. No, porque si fuera exactamente a la mitad, de eso vendría a ser como 55, creo, por ahí. Pero no, en este caso pues va a pasar eso. Entonces acá tenemos ya la posición del cuartil 1 y lo vamos a ubicar ahí. Uy, perdón. Para que sepan, aquí donde está el 95, pues que no quedó ahí habilitado, no sé por qué. Aquí tiene que estar la mediana, ¿verdad? Pero bueno, ahí luego la ponemos. Tenemos el mínimo, dato menor, máximo, dato mayor, 20 y 150 respectivamente, el 95, que vendría a ser acá la mediana, y el cuartil 1 que acabamos de calcular, que es 47,5, aquí, más o menos ahí. Ahora vamos con el tercer cuartil, que el tercer cuartil es el que se va a ubicar entre la mediana y el dato máximo. En este caso vamos a utilizar la fórmula que utilizamos antes para el primer cuartil, n más 1 entre 4, pero lo multiplicamos por 3. No importa el orden, podemos hacer 3 por esa fracción o esta fracción por 3, va a ser exactamente lo mismo. Entonces en este caso sustituimos acá 12 más 1 entre 4 por 3 y nos va a decir que es 9,75, o sea, va a estar entre la posición 9 y la posición 10, pero en este caso este 0,75, y siempre también va a pasar en el tercer cuartil, va a ser de que esté más cerca de la posición 10 que de la posición 9. Y hacemos exactamente muy parecido a la fórmula anterior, que es el dato 1, que es 100, más la resta del dato 2 menos el dato 1, que es 120, menos 100, entre paréntesis, y lo multiplicamos por 0,75. Y como ven, el valor va a ser 115, tal y como les adelanté. Va a estar más cerca de la posición 10, que es 120, que de la posición 9. Y aquí tenemos ya las 5 posiciones marcadas y ubicadas en el rango que va de 20 a 150. El primer cuartil 47,5, la mediana 95 y 115 el cuartil 3. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Voy a salirme un toquecito de acá, perdón. Si estuviéramos haciéndolo a mano, obviamente hacemos exactamente lo mismo, pero una vez ubicados los estoy acá, perdón, no sé por qué pensé que había activado. Ahí está, listo. Una vez ubicados las posiciones, lo que hago es hacer una caja entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Está bien hechita, aquí no me queda. Voy a volver a hacerla. Una caja entre el cuartil 1 y el cuartil 3, dividida por la mediana, ¿okay? Y un bigote del cuartil 3 al máximo y el otro del cuartil 1 al mínimo. Y ahí tengo el gráfico, obviamente bien bonito si lo hacemos con regla y lápiz y todo el asunto, ¿verdad? Aquí pues yo tengo representados los cuartiles. Aquí tengo el primer cuartil 25%, aquí tengo el otro segundo cuartil, el otro 25%, aquí tercer cuartil y el cuarto cuartil. Todos tienen recorridos diferentes, pero todos tienen la misma cantidad de datos, 25% cada uno, para ser preciso. Ya si lo vemos en un gráfico hecho en ¿cómo se llama? En Excel, van a ver esto. De nuevo acá. Este es un gráfico hecho en Excel, ese mismo gráfico con esos mismos datos, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna pregunta?
Vamos a hacer este ejemplo. Pero este ejemplo aquí está explicado, ¿verdad? También de la misma manera como está explicado el otro. Pero este ejemplo lo voy a explicar en Excel. Estos datos que tengo yo acá los voy a hacer en Excel. Y ahí van a ver un poquito, tal vez algo que no vieron acá en la presentación. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? Esos datos que eran son durabilidad. Ok. Si pueden ver el Excel, ¿verdad? Que tengo ahí habilitado. Sí, profe. Ok. Voy a copiar esos datos de una vez. Aquí antes abrí Minitab. Si ustedes quieren hacerlo o tienen disponible. Igual no hemos hablado mucho de Minitab. Pero en dado caso, ahí también para que... ¿Qué es esto? Para ahorita hacerlo acá y que también vean una forma más. Ok, acá yo tengo los datos, ¿verdad? Que me está diciendo la recopilación, ¿verdad? Donde yo fui a recolectar datos, obtener información, ¿verdad? En este caso es información de durabilidad, ¿verdad? De algún aparato, de algún producto, ¿verdad? Con algún tipo de medición. Bueno, obtengo estos resultados. Entonces yo quiero ver cómo se comportan estos datos de manera tal de cómo están distribuidos en cuartiles. Entonces recuerden, tenemos que calcular mínimo, tenemos que calcular cuartil 1, tenemos que calcular mediana, cuartil 3, perdón, y máximo, en este orden. Tenemos que calcular estas 5 variables que son las posiciones. Ok, bueno, voy a hacer algo acá, nada más nada más como a modo de ejemplo, ¿verdad? Pero eso no les afecta mucho. Voy a ocultar esto mientras tanto, ahorita lo vuelvo a poner. Tengo acá los datos. Entonces resulta que si yo estoy trabajando a mano, porque ustedes pueden trabajar a mano, el ejercicio que yo les voy a dejar para esta semana, lo primero que tienen que hacer es ordenar estos datos. Si no los ordenan, pues se les va a hacer muy difícil. Entonces yo agarro los datos y los ordeno, ¿verdad? De menor a mayor, para poder determinar mejor lo que son las diferentes variables. Pero si yo estoy acá en Excel, simplemente pues selecciono los datos y me voy acá a la opción de ordenar y le digo que me lo ordene precisamente de menor a mayor, la opción que es A a la Z. Acá le digo que no, nada más acá, esto, nada más para que me ordene esta fila. Como verán, ya me los ordenó de menor a mayor, donde entonces aquí ya yo puedo ver el mínimo, que es 7,03, y el máximo, que es 22,5. Ahí en esa ordenanza que hice ya puedo ver más claramente el rango, que va de mínimo a máximo. ¿Okay? ¿Cuál es la mediana? La mediana dice que es n más 1 entre 2. Entonces voy a ir haciéndolo acá. Ahí, muchacho, ahí está. N más 1 entre 2 dice que yo tengo 16 datos. Entonces 16 más 1 dividido entre 2 me dice que es la posición. Esto es posición, vamos a ponerlo aquí a la par,
posición de la mediana es 8,5. ¿Sí? Entonces 8,5 está entre la posición 8 y 9, correcto. Entonces vamos a marcarlo aquí. Entonces la mediana me va a decir que está entre el 12,51 y 12,62. Como son dos datos, entonces yo tengo que agarrar esos dos datos, sumarlos, que son 12,51 más 12,62, y luego lo divido entre 2 y me va a decir que es 12,57. Vamos a redondearlo ahí a 2 decimales. Ok, entonces aquí ya tengo la posición de la mediana. Ok, todo esto que hice aquí fue para la mediana. Vamos a ponerlo ahí en ese mismo color. Ok, ahora vamos con el cuartil 1. Cuartil 1 tiene que estar, bueno, en esta primera mitad, esta primera parte, y me dice que para la posición del cuartil 1 la fórmula es n más 1 entre 4. Entonces aquí vendría a ser 16 más 1, pero esta vez dividido entre 4. Si le pongo el igual me hubiera hecho la fórmula. Listo. Entonces la posición es 4,25. 4,25 pues dice que está acá entre el 4 y el 5, pero más cerca del 4. Bueno, para determinar eso, okay, vamos a hacer toda esa fórmula para que ustedes la repasen. Es el dato 1, que es 10,06, más la división del primer dato, perdón, del dato 2, que es 10,46, menos 10,06, eso cierro paréntesis, y lo multiplico por 0,25, porque es el primer cuartil. Okay. Dato 1 más la resta de dato 2 menos dato 1 por 0,25, y eso me dice que es 10,16. ¿Okay? Está más cerca del dato 4, de la posición 4, que de la posición 5. Y esto que acabo de hacer es correspondiente al cuartil 1. Y aquí ya tengo el valor del cuartil 1. Esto. Ahora vamos con el cuartil 3. En este caso vamos con la posición del posición de cuartil 3. La posición del cuartil 3, la fórmula era 3, perdón, aquí igual 3 por n más 1, o sea 16 más 1, dividido entre 4, y me va a decir que es 12,75, o sea está entre el 12 y el 13. Vamos a usar aquí otro color. Entonces tengo estos dos datos, el 12 y el 13, que son 14,52 y 14,66. Entonces en este caso vamos a determinar el cuartil 3 como 14,52 más la resta de 14,66 menos 14,52, cerramos paréntesis, y por 0,75. 0,75 porque es el tercer cuartil. Repito, dato 1 más la resta de dato 2 menos dato 1 por 0,75. Y me va a decir que es 14,63. ¿Coincide todo? Pues sí. Aquí vemos que todo va en el mismo recorrido, ¿verdad? Coincide lógicamente cada una de las posiciones. Si por A o por B este cuartil 3 me hubiera dado un número que no está entre 12,57 y 22,5, pues entonces estoy haciendo mal el cálculo. Y esto corresponde a el cuartil 3. ¿Okay? Si estamos utilizando... Sí, adelante.
para preguntar ahí, es que yo veo que dice, por ejemplo, en los números que están de durabilidad, por ejemplo, usted dice que uno está entre el 4 y el 5. Ujú. Pero si yo veo los números, digamos, el dato 1 está en la posición 2 ahí, eso no afecta en nada, ¿no? Es que no lo entendí. Vamos a ver. Pregúnteme bien, a ver, para ver si le entendí. Me estás Por hablando ejemplo, del cuartil 1. ajá, o Ok. cualquiera de los cuartiles. Digamos, usted dice, el Ajá. cuartil 1 estaba entre la posición 4 y 5. Ajá. Pero si yo veo ahí una pantalla, por ejemplo, si veo la posición 2, la posición 1 de los datos está en el número 2 de la que marca ahí, eso no afecta en nada, ¿no? Ok, cuando me ves de posición 1. Perdón, perdón. Eso está hablando de Ajá, esa columna. correcto. No le haga caso a esa Ajá, columna. Vamos a ponerlo acá. Sí, sí, tiene razón. Ay, perdón, yo me equivoqué. No, tiene razón. Tenía que haber señalado las posiciones. Tiene razón, tiene razón. Ok. ok. Sí, más bien yo fui el que me dejé guiar por eso. Vamos a ver acá. Ok, ahora sí. Sí, tiene razón, tiene razón. Vamos a quitar esto y de hecho vamos a hacerlo de nuevo. No hay problema. Okay, mantengamos esos colores. Sí, tiene razón. La posición, yo me estaba guiando por el orden que tiene aquí Excel, que no es el mismo orden, ¿verdad? Porque la posición 1 aquí es el 7,03 es la posición 1, no la posición 2. Fue que a la hora de quitar, es que acuérdense que aquí tengo una columna que oculté. No sé si se acuerdan. Aquí tengo una columna. Entonces a la hora de ocultar esa columna era para enseñarles algo que no necesitan. Cuando utilizo una cosa en Excel no necesito ordenarlos, pero fue por eso ahí que me confundí. Más bien pura vida. Gracias, compañero. Volvemos aquí, ¿no? Igualmente ahí volvemos como a repasar, pero esta vez con las posiciones correctas. Ok, de hecho, vamos a hacer algo acá. Vamos a ponerle mejor aquí de este lado, para que entonces esa parte no se... Mira, pues tenemos en orden del 1 al 16. Listo, ahora sí. Vamos a ver. Aquí está la posición. Ahora sí. Bueno, con el primero y el último no tenemos problema, ¿verdad? Ya lo tenemos, mínimo y máximo. Vamos de nuevo con la mediana. La posición de la mediana, okay, va a estar dado por la fórmula de 16 más 1, ¿no?, dividido entre 2. Okay. Eso nos va a decir que es 8,5. Pero en este caso 8,5 van a ser esos dos datos, ya no los que yo había utilizado antes. Okay. Van a ser la posición 8 y la posición 9, van a ser precisamente 12,62 y 13,28. O sea, va a estar exactamente a la mitad de esos dos. Y para saber cuál va a ser esa mitad, pues entonces yo los agarro y los sumo. 12,62, primero el igual, 12,62 más 13,28 y luego lo divido entre 2 para que me dé la posición de la mediana. Perdón, el valor. La posición está entre 8 y 9 y el valor, ahora sí, el valor es 12,95. ¿Ve qué diferencia? Ok. Ahora viene la posición del cuartil 1. La posición del cuartil 1 era también 16 más 1, pero esta vez entre 4. Igual es 4,25, pero el 4,25 ahora van a ser
estos datos. Bueno, ahora van a ser, no, siempre los han sido. Pasa es que ustedes no ponen atención. No, mentira, ok. Entonces ahora van a ser el 10,46 y 10,92. Lo que significa que entonces para determinar el valor de ese cuartil 1 vamos a tener que 10,46 lo vamos a sumar por la resta de 10,92 menos 10,46 y luego lo vamos a multiplicar por 0,25, que es el primer cuartil. Y ahora vamos a tener 10,58. O sea, 10,58 que lógicamente está entre el mínimo y la mediana. Ahora acá pues vamos a calcular la posición del cuartil 3, el cual pues es 3 por, volvemos, ¿verdad? 16 más 1 entre 4 multiplicado por 3, o 3 por n más 1 entre 4, y me va a decir que está en el 12,75. Igual, ¿verdad? Nada más que ahora van a ser estos datos de acá. Entonces aquí, para saber entonces el valor de ese cuartil, vamos a agarrar el 14,66, lo vamos a sumar con la resta de 18,1 menos 14,66 por 0,75, y ahí pues va a estar más cerca del 18,1, como podrán ver acá, que del 14,6. Entonces aquí ya ahora sí tenemos los datos reales. Este va a ser las posiciones que yo voy a utilizar, ¿verdad? En una recta desde el 7 hasta el 23 más o menos, donde ubico todos estos datos y posteriormente hago el gráfico de caja. Pero si yo tengo acá Excel, lo que yo voy a utilizar es marcar estos datos, y me voy a ir a esta opción que me sale acá de gráficos recomendados. Ahí en gráficos recomendados pues voy a encontrar una recomendación. Si me voy acá donde dice todos los gráficos y busco uno acá que se llama caja y bigotes, ahí sale con el nombre. Entonces ya ahí me sale el gráfico, le doy acá, me sale cómo va a ser el gráfico y le doy a aceptar. Realmente lo voy a mover un poquito para acá. Aquí está el gráfico de caja, en este caso lo hace vertical. Aquí me marca la mediana, pero también me marca el promedio. Esta X que le sale ahí marcada es el promedio, o casi que se puede decir que la mitad. Ahí tenemos como por aquello para que lo vean, pero lo que me interesa es ver cómo está repartido por cuartiles. Ok, esto ya casi lo voy a volver a explicar. Esto que hice acá fue, digamos que usando los datos ordenados, ¿verdad? Haciendo uno por uno cada una de las variables, haciendo los cálculos y demás. Ahora bien, ¿siempre tiene que ser así? No. Entonces ahora el profesor vamos a quitar esto de acá, que a la hora de quitarlo pues también se me quitan los datos del gráfico. De hecho voy a borrar el gráfico y vamos a poner acá lo que hicimos desde un principio, y esto lo voy a ocultar, no lo voy a borrar, nada más lo oculto. Okay. ¿Por qué? Porque yo los datos acá los tengo de manera original. Digamos, si ya yo sé trabajar Excel y quiero trabajarlo en Excel, aunque cuesta un poquillo, pero ya luego me facilita mucho. Ya esta parte de acá no la ocupo, de hecho voy a borrarla. Entonces yo me vengo acá, y como los datos yo los tengo tal y como vinieron al mundo,
pues voy a utilizar lo que llamamos en Excel fórmulas. Entonces voy a ir fórmula por fórmula. Aquí en el mínimo yo le digo a Excel igual y le pongo min y me sale la primera opción mínimo. Le doy doble clic y se me abre acá un paréntesis, y en ese paréntesis yo escojo los 16 datos que yo tengo acá, del primero al último, y le doy enter. Entonces él solo calcula cuál es el dato menor de toda esa serie de datos. Lo mismo va a pasar con el máximo. Voy a ir de una vez acá al máximo. Le doy igual, digito max, ahí la opción, le doy doble clic y ingreso los 16 datos con el mouse, ¿verdad? Y me cercioro, ¿verdad?, que los datos van del A1 al A17, que esas son el rango. Enter, y ahí él solo me calcula el máximo de esa serie de datos. O sea, no tengo que ordenarlos. Lo mismo me va a pasar con cada una de las otras variables. En este caso la mediana, voy a ir aquí, le doy ME y ahí me salen algunas opciones. Busco la que dice mediana, le doy doble clic, hago lo mismo, selecciono los datos, la misma serie de datos, y le doy enter. Profe, pero usted nos había dicho que la mediana también es el cuartil 3, el cuartil 2, perdón. Sí, también. Entonces yo puedo, en vez de mediana, decirle que utilizamos, perdón, le damos igual, escribimos cuartil y nos va a salir varias opciones, pero escogemos la que nada más dice cuartil. Y nos va a decir que primero metamos la matriz, o sea, el rango de datos, y luego le indiquemos qué cuartil es. Entonces igual, le damos los datos y luego ponemos punto y coma y le decimos que el cuartil 2, y nos va a dar exactamente lo mismo, ya sea que lo hagamos por cuartil o por mediana. Yo obviamente prefiero que quede registrado como mediana. Ya de una vez 12. Aquí en cuartil 1 básicamente es lo mismo que hicimos antes con cuartil 2, nada más le damos el signo de igual, cuartil, me va a pedir matriz, o sea, los datos que yo quiero que me calcule, punto y coma. Aquí les aclaro, punto y coma, porque en mi computadora me está diciendo que es matriz, punto y coma, cuartil. En algunas computadoras he visto que es solamente coma. Pues eso va a depender, nada más tienen que fijarse en acá que es el argumento que le pide Excel. Pues aquí el argumento que me pide es matriz, punto y coma, cuartil. Entonces, si a ustedes les pide coma, pues entonces respeten cómo está configurado el Excel de ustedes. Entonces aquí punto y coma, y le digo que cuartil 1. Okay. Y acá igual cuartil 3. Perdón. Cuartil, matriz, punto y coma y cuartil 3. ¿Está? Entonces, si lo quieren calcular así, pues también, simplemente ya teniendo las variables, igual seleccionamos esas variables, nos vamos acá nuevamente a la pestaña de insertar, le insertamos un gráfico recomendado para ver cuál nos recomienda. Okay. Ahí van a ver unos recomendados que probablemente no sean el que yo quiero, entonces me voy a decirle que me despliegue todos, y en todos vamos a encontrar la opción de caja y bigote, y pues nada más le doy clic, aceptar. Ahí tengo el mismo gráfico. Eso mismo que acabo de explicar está acá. Ahí está paso por paso, lo mismo, los cálculos y demás. Acá, como podrán ver, tenemos un gráfico que era aquí es 17,24. Hice algo malo acá, un toquecito. A2 a 17.
está? Acá como podrán ver el gráfico, yo lo hice con estos colores bonitos. Ustedes lo pueden hacer con los mismos colores, ¿verdad? Si quieren hacerlo bonito. Cambiar los colores en el gráfico es un poquillo complicado, más si uno está en Excel. Pero por ejemplo, si uno está en Minitab, voy a hacerlo acá en Minitab. Si ustedes tienen, lo han podido descargar o algo por el estilo, sí les recomiendo que si lo van a descargar, no descarguen la versión de prueba. Eso solo se les da por un mes. Lo que hago acá en Minitab, nada más me voy a gráfica y busco las gráficas de caja. Aquí nada más sale con el nombre de gráfico de caja. Y gráfico simple, le digo que me grafique durabilidad, y acá en Minitab me sale básicamente el mismo gráfico. Y ahí luego yo tengo que como que andar ahí cada uno por uno para cambiarles el color. Como era aquí, creo que era por acá. Bueno, realmente casi nunca le cambio el color acá a los gráficos de Minitab, pero bueno. Ok, ahora bien, en la tarea ustedes van a tener un trabajo muy parecido, no es el mismo, pero es muy parecido a este último ejemplo que está acá. Este ejemplo que está acá al final no está desarrollado, pero lo que me presenta son dos series de datos. En este caso datos de semana 1 y semana 2, pero extraídos de la misma fuente. Entonces yo lo que quiero ver es comparar, más bien lo que yo quiero es comparar cómo se comporta la semana 1 versus la semana 2. Entonces los dos gráficos, lo que hago es que los pongo en un mismo plano. Entonces yo puedo ver cómo se comportó la semana 1 respecto a la semana 2. Como les dije, bastante variabilidad, bastante varianza. Deberían de comportarse muy parecido, pero ahí yo puedo ver cómo están distribuidos en cuartiles esa serie de datos de semana 1 y semana 2. Entonces la idea es que ustedes en este trabajo que tienen para esta semana, desarrollen esos dos gráficos, hagan esas dos series de datos en un mismo gráfico para que los puedan comparar. Es máquina 1 y máquina 2. Entonces ahí los datos, digamos, ya se los voy a dar ordenados, ya están ordenados. Entonces es una parte por si acaso lo quieren hacer a mano, pero si los quieren hacer en Excel, como les acabo de explicar, pues excelente, no hay problema. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? Óigame, perdón, Heathcliff, ¿qué enredo tenía con usted? ¿Por qué lo tenían en los grupos que estaba abriendo de inocuidad? Yo, qué raro, porque no sé de dónde agarré yo el correo suyo para agregarlo en ese grupo. A lo mejor fue un dedazo, o usted seguro se metió ahí sin querer queriendo. Bueno, están muy calladitos. Yo casi estoy seguro que van a tener que volver a repasar obviamente el material, y si fuera el caso el video. La próxima semana terminamos con este módulo, así que porfa no traten de que no se les acumule más de la cuenta, ¿verdad? Aunque la próxima semana también vamos a ver materia y ver una herramienta más. No dejen que se les vaya acumulando. Si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, con mucho gusto. Nada más me quedo ahí con la señorita Joelki para especificarle cómo vamos a hacer ahí con una situación, y el resto, cualquier cosa, estaríamos ahí a la orden. Gracias, profe. Buenas noches. Ok, por allá, con gusto.
Buenas noches.